doctor Irán Raúl Piña Livien, subdirector académico de esta facultad. Le acompañan el doctor en Derecho, doctor Victorino Barrios Dávalos, titular del órgano interno de control de esta universidad y ponente de esta conferencia. Saludamos la presencia del doctor Javier Vargas Sempoatencatl, docente del Centro de Estudios de Posgrado. A la licenciada Sonia Montserrat Flores Suazo de esta universidad y fungirá como moderadora de esta conferencia. Y al maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador del Centro de Investigación de esta facultad. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Irán Raúl Piña Livien para brindar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y a nombre de nuestra directora, de la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, quien por motivo de agenda, el día de hoy tiene sesión de colegio de directores, no se encuentra con nosotros, pero me ha pedido ser el conducto para transmitirles a todos ustedes un cordial saludo, pero también para saludar y dar la más cordial de la bienvenida también a nuestros colegas, nuestros amigos y sobre todo grandes expertos en el tema de la ética pública y del combate a la corrupción. Me refiero particularmente a los doctores Javier Vargas, así como al doctor Victorino Barrios Dávalos. Muchas gracias, doctores, porque este tipo de actividades que ustedes vienen emprendiendo desde las diferentes responsabilidades que han tenido tanto en el servicio público como en la academia, van construyendo de la mano junto con la Universidad Autónoma del Estado de México una cultura de respeto a las normas jurídicas, sino de algo que es vital e importante en una sociedad tan compleja como es este tipo de actividades vengan a redundar positivamente en el actuar, no solamente de quienes tenemos a nuestras manos una responsabilidad pública, sino también de quienes en un futuro, lo comentaban ustedes hace un ratito, nuestros alumnos sean también recipendiarios de este tipo de conocimientos. Igualmente queremos agradecer a la maestra Montserrat el favor de su colaboración, fungiendo como moderadora esta mañana e igualmente damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros colegas, también invitados permanentes de la Facultad de Derecho por sus conocimientos que siempre han impartido. Me refiero al doctor Oscar Diego, al doctor Jaime Rodríguez. Muchas gracias, doctores, porque también ustedes son artífices de estos trabajos. E igualmente damos la más cordial de la bienvenida a mi amigo, al maestro Manuel de la Mora, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus municipios. Bienvenido, mi estimado amigo, a esta tu Facultad de Derecho, a tu universidad. Igualmente quiero agradecer al personal académico y administrativo que esta mañana se da cita con nosotros y sin más nos tiene. Buenos días a todos nuevamente. Patria, ciencia y trabajo. A continuación, solicitamos a nuestras autoridades pasar al área del público para escuchar la conferencia que se va a dictar y cedo en este momento el uso de la voz a la licenciada Sonia Montserrat Flores Suazo para que funja como coordinadora y moderadora de esta conferencia.
Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. De verdad que nos fortalece mucho que participen en estos temas tan importantes para nuestra universidad principalmente y bueno, pues para todo nuestro estado y nuestro país. Pues bienvenidos a este seminario permanente internacional, Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. En esta sesión, la temática a tratar serán las experiencias en el combate a la corrupción. Desde luego que tenemos dos importantes referentes, tanto académicamente como profesionalmente, que se han desempeñado en instituciones de prevención y combate a este tema pues tan grande y que es siempre muy importante abordar. Bueno, pues en primer término, tengo el agrado de presentar al doctor Victorino Barrios Dávalos, que bueno, pues como ya comentamos, es un muy importante referente. Él es licenciado por la Facultad de Economía, maestro por el Colegio Mexiquense y doctor por la Universidad de La Habana. Como experiencia laboral, pues se ha desempeñado en la Cámara de Diputados como Contralor del Poder Legislativo y bueno, actualmente es titular del órgano interno de control en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, entre sus actividades académicas, pues fue merecedor del Premio Bienal por el Instituto de Administración Pública del Estado de México en el año 2012. Bueno, pues sin mayor presentación, damos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos, que bueno, pues no hay otra forma de presentarlo más que su propia trayectoria académica y profesional. Muchas gracias presentación, por la oportunidad de exponer algunas ideas y algunas experiencias de lo que nos ha tocado hacer. En primer lugar, les quiero decir que estar en los espacios donde tienes oportunidad de atacar la corrupción no es sencillo. Es una cuestión que te lleva desde el cuestionamiento a tu persona hasta pues, las amenazas. Eso es como que se volvió común ya. Ahora cualquiera te llama al teléfono y de la oficina y de tu celular si lo andas difundiendo. Y sin embargo, no puede uno parar, ni debe uno parar, bajo ninguna circunstancia. Uno debe estar claro de que cuando se desempeña alguna actividad donde cobras de lo que pagan los ciudadanos, el compromiso es grande. Siempre les digo, si tu dinero lo cuidas, ¿por qué no has de cuidar el que no es tuyo? El que es de los demás, el que además te puede generar un problema de privarte de la libertad, de privarte de tu patrimonio o de poner en riesgo tu prestigio. Entonces, ese es fundamental saberlo. Y participar en la política, y ahora no solo en la política, también en la actividad empresarial. Hay que estar muy claros de que por fin hubo una modificación a la ley de responsabilidades y ahora los particulares también pueden ser alcanzados por la ley en la tranza, en la robadera, en la falta de ética. Y ética y política, entonces, se juntan. Y hay un momento en que un personaje muy político también puede ser muy antiético. Y eso
es todos los días. Yo tengo por ahí una, sí, tú le vas a pasar. Ah, le paso, ¿no? Por favor. Mire, siempre me gusta poner de lo que voy a decir para que no me pierda, porque, y además por escrito lo traigo, porque no soy tan conspicuo en las cuestiones ahora tan modernas, ¿no? Política y ética. El perfil elemental de quien aspira a un cargo. Y si no lo hace bien, pues qué sanción va a tener. Y al final sí hago una partecita ahí como de, pues la experiencia, el camino del control. Sí, Aristóteles, que la ética, que sigue, es el filtro que impide que individuos sin valores llegue a la política. Y cuando llegan sin ella, no solo cometen actos negativos, actos bestiales, desde robar las arcas, llevarse los vehículos, ya les platicaré, pero me tocaron diputados que se llevaban los coches como si fueran de ellos, los escritorios, las computadoras, cuando me tocó empezar ahí y hasta se molestaban, no, pues lo consideraban propio. Es cuando consideras el patrimonio como el patrimonio de la comunidad, lo consideras como patrimonio propio. Y empiezas a agarrar el coche el fin de semana, ¿no? Y te vas a donde quieres. Lo mismo me pasó aquí. Llegué y los directores acostumbrados a que el fin de semana iban de compras en el vehículo de la universidad, hasta que les empezamos a parar el acto, ¿no? A ver, y empecé a decirles a todos los que me decían, pues sáquele fotos y mándeme un periódico con el día, porque luego el primer argumento es que era sábado. Ah, bueno, ¿y el sábado qué andaba haciendo usted? Pues dando un curso de posgrado y de ética. Ajá. Son fabulosos para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. De prevención de la corrupción. Luego hay corruptos que hasta escriben, dan conferencias, ¿no? No, donde quiera se los encuentra uno. Entonces, ese filtro es el que nos debe impedir que lleguemos a pensar que lo público es nuestro. Es ahí para prestar un servicio, para hacer alguna actividad. Lo peor del caso es que cuando tú llegas a un lugar, y fue diputado hace 3 años y todavía trae los carros. Pero este fue rector hace 10 años y todavía trae los carros de la universidad. Y entonces, pues les caímos. Obvio, no les gustó. O no, yo espero no ofender, ¿verdad? Pero no les gusta. Se sienten con ganas de desaparecerte, que los quemes. ¿No? No, hay que cuidar. ¿Qué es lo que debe uno tener como perfil elemental y deseable, pero en la historia? Esto se lo escucho con frecuencia a Oscar Diego en el libro de política, Aristóteles. El perfil elemental y deseable para quien aspira a un cargo debe tener 3 cualidades, ¿no? Lealtad con la Constitución, capacidad para el puesto, para el cargo, lealtad con la Constitución, capacidad para el cargo y virtud y justicia. Esto tiene más o menos 2400 años, que se decía. Desde entonces no aprendemos, ¿no? Lealtad con la Constitución. ¿Qué hace un servidor público el primer día de su trabajo? Porque además es constitucional. Alguien que entre al cargo público no puede desempeñar la actividad si no toma protesta. Lealtad con la Constitución, ¿no? Y gran capacidad para las responsabilidades. Entran de directores jurídicos algunos psicólogos, ¿no? O de secretarios de salud, antropólogos. No dudo que conozcan la evolución del ser humano, pero de ahí
Y esa ha sido la historia de los cargos. Es verdaderamente complicado. Pero además, luego aceptas ahí en el, como nos dijo hace un tiempecito acá un secretario, pues vengo a aprender. Un secretario de la administración federal pasada, cuando lo pusieron de Relaciones Exteriores, ¿no? No, está bien que aprenda, pero no puede aprender empezando por el cargo más alto, empiece abajo. ¿Cómo empezamos todos? Ah, ah, explicándonos, conociendo, adquiriendo experiencia y ya luego llegas allá. Y ante tantas desviaciones, no hay nada que se haga. ¿Se puede hacer algo? Y pues sí, yo creo, voy a parar un poquito en esta. Miren, durante mucho tiempo, desde 2003, pero desde 1992, tenemos en el Estado de México la creación de los órganos de control. La Secretaría de la Contraloría, que aquí me acompaña, quien la dirigió durante muchos años o estuvo en cargos, así como les expliqué, de director, de subsecretario, y luego al final de secretario. Una carrera ascendente y que al final no había quien cuestionar el cargo que él tenía, ¿no? Sí, muchos. Pero han venido evolucionando las normas y antes la ley de responsabilidades del servidor público, así se llamaba, permitía muchas cosas y dejaba libres otras. Por ejemplo, el sancionar a los particulares. Lo dejaba libre. También permitía que muchos funcionarios fuesen sancionados directamente por el órgano de control. Yo lo hacía. Ahora, eso pasó en gran medida a al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía. Y por eso, las sanciones no graves son las que aplica un órgano interno de control ahí mismo. Las sanciones graves son las que aplica un Tribunal de Justicia Administrativa, incluso las particulares. Y ahí luego tenemos, ahí en el caso de los particulares, también acudimos, en cualquiera de los dos casos, podemos acudir cuando se detecte una falta grave o con contenido de delito, con elementos del delito, con la tipicidad en algunos casos del delito, vamos al tribunal, a la Fiscalía Anticorrupción, un órgano especializado en esto. ¿Hemos ido? Sí. ¿Hemos sancionado en el primer lugar? Sí. En el caso nuestro, ya les hablaré más adelante, pero hemos sancionado lo que nunca había pasado a un ex rector, a un secretario de finanzas vigente, a un ex secretario de finanzas, a un abogado general, ex abogado general, un director de responsabilidades, a varios. Y desde luego, pues, como todos los mexicanos, tiene derecho a las oportunidades que te da la ley de defenderte, al garantismo. ¿No? Tú vas y expones ante los juzgados y primero ante el Tribunal de Justicia Administrativa y recorres el asunto. Lo mismo me pasó en la Cámara de Diputados. Nunca había sido sancionado un diputado. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues terminamos sancionando 73 diputados y más o menos unos 9,000 regidores y unos 200 presidentes municipales y unos 180 síndicos. Y ahí está.
con sanciones desde amonestarlos hasta inhabilitarlos. Y alguno de ellos, no voy a decir su nombre, pero ahorita es diputado, lo inhabilitamos en aquella ocasión por 3 años, ya cumplió y miren, ahí está, la gente no se acuerda. La gente no se acuerda y vuelve a votar por él. ¿Ah? ¿Qué tipo de sanciones ponemos? Esas, las que están ahí. Esa suspensión que le hicimos a un ex rector, ahí quedó en la del medio. De 1 a 30 días lo suspendimos 15 días. Sin derecho a cobrar. Y si algo le duele al corrupto, es que no cobre. No le duele otra cosa. Hay corruptos que quieren que los metan a la cárcel para no seguir gastando. Están adentro, están felices. Cuando salen ahí, salen a disfrutar lo demás. Hay que cuidar eso, ¿no? Entonces, dejan guardado su dinero, salen, ya cumplieron, ya los ajusticiaron. Por eso Maquiavelo decía, no hay nada que le duela más a un individuo, ni siquiera la muerte de su padre, le duele más la pérdida de su patrimonio, de lo que considera su patrimonio, como se lo haya traído, ¿no? ¿Cómo me ha transcurrido la vida? Porque casi me he dedicado a esto en mi vida profesional. Yo, como escucharon ahí, estudié la maestría en desarrollo municipal y desde entonces yo traía así, desde niño me molestaba la corrupción, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cuándo empezaste en esto? Le digo, pues mira, mi papá era una persona que manejaba un camión y traía grava, arena, escombro, teja, tabique. Y de pronto se paraba en la carretera ahí y me daba un billete de 20 pesos y me decía, llévale. Y yo decía, bueno, ¿por qué le voy a llevar? Pues está descansando el señor en la patrulla. Pues llévale, porque si no nos va a detener y no nos va a dejar trabajar. Y siempre el más fregado es el que paga lo de la corrupción. Ustedes, cuando vienen a la escuela, van acercándose a Toluca y ahí en el espacio así chiquito, perdón, no, le va a romper su mano. Dice, vas pasando y ves ahí la camionetita. Ahí va la camionetita, sin un foco, no se lo puede comprar el señor, con la red y la chueca, pero cargado de papas, de zanahorias. Ahí lo tiene detenido la patrulla. ¿Por qué no paran al de la camionetota? ¿Por qué no paran al de las blindadas? Ponen en riesgo su pellejo, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces la corrupción siempre la paga el que menos puede, el que menos sabe y el que menos tiene, porque si para un abogado y se le pone así, dice, a ver, pues, dígame por qué me está parando, cuál es el motivo, bájese, no me voy a bajar, ¿no? El abogado sabe defenderse, por eso todos debiéramos estudiar por lo menos las garantías individuales, lo que antes conocíamos hasta el 28, sí, 29, constitucional, hasta ahí por lo menos, debiéramos saber. Ya porque luego empiezan las obligaciones, ¿verdad? El 31 ya pague impuestos, que vaya a marchar, que no, ahí ya no. Pero eso es lo que debiéramos siempre tener presente. Saber cómo defendernos ante los abusos. Y una forma ahora que existe en la universidad es acudir al órgano interno de control, a la Defensoría de los Derechos Humanos, de los derechos universitarios, perdón, y en general, pues todos podemos acudir ahí, a la oficina del abogado general. ¿Por qué? Porque hay mucho abuso también en la universidad. Como que en todos lados. Donde se maneja dinero público, parece que es un atractivo para que se hagan actos de corrupción. La verdad está complicadito. Hace tiempo un presidente mexiquense, por cierto, decía que
la corrupción es una cultura del mexicano. Veanlo nomás, qué cosas se avientan a decir. En todo caso sería una subcultura, ¿no? Algo que nos puede afectar. Voy a poner la que sigue. Miren, ese es el primer contacto con el control. 1994, yo era jefe de departamento de presupuestos y luego de pronto me nombran director de planeación, programación, presupuestación y control en la Secretaría de Educación. Y llegando me di cuenta de que luego el recurso no se distribuía de manera correcta por acá, porque me tocaba atender a la población indígena. Entonces, a unos los atendían dependiendo de cómo se manifestaban. Este se manifestó y bien duro, traía 200, pues denle 200,000. Que él nomás trajo 100, pues denle 100,000. Y así se empezaba a repartir el presupuesto. Digo, pero el que tiene más necesidad es el otro. El que trajo 100,000, 100 personas a manifestarse es porque no tiene más, no tiene dinero, no puede venir. Entonces la necesidad está ahí, o viene de más lejos. Y así empecé a tener contacto con el control. Yo entré a trabajar ahí de analista y luego ya el departamento y al final era yo el secretario ejecutivo, como el director general encargado. Repartía el dinero, tenía oportunidad de repartirlo de manera equitativa. Y ahí se dio uno cuenta de que muchos bienes pues no eran adecuadamente repartidos. Luego, en 2003, me nombran Contralor del Poder Legislativo. Y lo primero que encuentro es un montón de expedientes para sancionar diputados, guardados. No se había hecho nada. Y otro montón acá para sancionar presidentes. Y nadie los sancionaba. Los expedientes parados. Pues empezamos. Estuve ahí 16 años. 3 veces me nombraron bien y la última vez no tan bien, ya porque ya era molesto, ¿no? Pero de todos modos todavía pasé. Y ya el siguiente ya, bueno, hasta aquí ya me voy. Pero además ya me iba a jubilar. Encontramos muchos diputados que se llevaban las cosas, ya lo dije. Pero además otros que nunca venían y les justificaban la asistencia. Y empezamos a buscar a ver por qué. ¿Cuál es el punto? Y bueno, empezaron a asistir, así, a regañadientes. Pues este quién es, o quién le puso, quién le dio esas facultades. Pues muchas, ¿no? Ya empezamos a sancionar, la cosa empezó a ponerse difícil, muchas amenazas, me llamaban de los secretarios de los ayuntamientos diciéndome que me estaban esperando, tenía una oficina en Chalco, ahí abajo del teléfono de la calle me llamaban. Ya no les platico más. 9,250 sanciones. Cuando alguna vez sancioné a un presidente municipal, por primera vez fui a suspenderlo del cargo, les voy a decir, llegué y lo que el tipo le hizo a mi notificador, compañero de trabajo notificador, fue correrlo y decirle que estaba loco porque él le llevaba una suspensión por 3 días. Y al siguiente día, pues yo pedí apoyo porque la autoridad que tiene a su cargo la policía tiene la obligación de apoyarnos. Pedí apoyo y llegué y bueno, sí, me pusieron como 200 elementos para ir a suspender a un municipio que se llama Amatepec. Y el último que vine a suspender fue uno que se llama Ocoyoacac. Ahí le hicieron igual al notificador y al mismo notificador ya lo habían agarrado le dieron. Y entonces al otro día llegué, le hablé al secretario de gobierno, me pusieron 400 policías rodeando el Palacio Municipal para ir a suspender a una presidenta. Son los 2 casos que yo recuerdo de exceso de fuerza, ¿no?, que tuvimos ahí.
Ya después, pues me tocó llegar y yo decía ahí, bueno, aquí me toca hacer el control político administrativo. Y llego acá en 2020 y aquí me toca el control administrativo académico. Y otra vez, las cosas, ¿no? Vehículos en mano de exfuncionarios, unos cobrando aquí, cobrando en la administración pública, y empiezo a hacerles procedimiento. Hoy, hoy son los primeros años que esta universidad conoce de la solicitud de un ex rector para pedir licencia. Trabajaban aquí, trabajaban allá y cobraban aquí y cobraban allá. No pedían licencia. No sabían qué era eso. No, estaba fuera de su diccionario, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues muchas cosas. Y rápido termino porque ya me pasaron aquí 5 minutos. Hay que tener claro la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas. La primera es una obligación, pero muchas veces eres transparente, pero eres cínico. ¿Se acuerdan de un tipo que decía, yo me compré unas toallas de 4,000 pesos? Es cinismo, soy transparente, pero soy cínico, ¿no? Hay otros, la segunda, está obligado a hacer su trabajo, usar recursos públicos, pero debe decir para qué y por qué. No que aquí un presidente municipal le digo, oiga, ¿por qué se compró esa camioneta? Porque si no ando en Suburban, sienten que no soy presidente municipal. El pueblo me lo pide. Bueno, se puede ser transparente, pero no rendir cuentas, porque hay muchos que dicen, mira, ¿cómo está la cuenta? Bien. Checa, sí, pero no cuadra, mira, con lo que traes no cuadra. Y entonces eso se encuentra uno en muchos lados. Servidores públicos se ganan menos de 20,000 pesos, 50,000 pesos, ves el vehículo que traen y dices, ay caray. Entonces, ahí viene lo que tenemos que hacer, la declaración de bienes y de intereses. Y aquí me encontré con casos en donde una persona ganaba 350,000 pesos al año, pero declaraba 1,500,000. ¿Cómo? ¿Eh? Y ahí vamos, poco a poco, porque además contratan abogados que son muy mañosos. Perdón, estoy hablando de... Pero los agarran y hay que tener en cuenta, un contralor nombrado por el rector nunca va a dar cuentas. Es como el contralor que nombra el presidente. ¿Cuándo va a dar cuentas? No le va a rendir, tiene que pasar primero por su jefe. Y si no, pues lo corre o lo cambia. Entonces los contralores tienen que ser nombrados por alguien distinto, o por lo menos con el aval del Poder Legislativo para que sientan algo de fortaleza. Eso lo hemos platicado aquí, mi amigo y yo. Entonces, cuando te nombran, está difícil. Pero ahí me tocó entrarle parejito. Todo aspirante a servidor público debe llevar por lo menos un curso de ética pública. Beberiana, si quieren, pero ética pública. Y yo creo que nos toca hacer muchas otras funciones, la que sigue, nomás para que no digan, pues se lo inventan, no, ahí está. Ahí pueden tomar la bibliografía de algunas cosas que yo creo que es importante que lo tengan. Y finalmente les voy a pasar ya 1 minuto. Ahí estoy. Van a decir, bueno, ¿y este cuate quién es? Bueno, pues yo estoy ahí donde dice titular, quién sabe de qué, pero es titular. Y esas son las direcciones. Así de chiquito es el organigrama de un órgano interno de control dentro de la universidad. Una dirección de investigación donde llegan todas las denuncias, una dirección de sustanciación, tendría que haber uno en medio de esos 4 que fuera alguien de resolución, pero como llegué y no había quién, pues el que resuelve soy yo. Entonces ahí tendría que haber otro director. Entonces hemos ido adaptándonos. Yo no estaría resolviendo, yo estaría como titular nada más, pero como no se puede que el de investigación haga la resolución, pues el de medio le toca resolver. ¿Qué hemos tenido ahí? Miren, en la investigación tenemos más de 660 denuncias al día de hoy. En la dirección de sustancias, y dentro de 660 denuncias tenemos 46 de lo de la estafa maestra.
ha dado en qué decir de nuestra universidad y le ha bajado pues la oportunidad de obtener recursos de otros lados. A mí me ha tocado escuchar a diputados federales diciendo, no le encargamos un trabajo a la UAMX, porque ¿cómo le vamos a encargar a la de la estafa maestra? A la que sabe cómo subcontratar, a la que sabe cómo simular que tiene capacidad técnica y que no lo hace, porque esa es una de las 5 causas, a la que sabe comprar después, a la que sabe que se le paga una obra y no se hace, ¿verdad? Esas son las causas por las que en la estafa maestra creció aquí, ¿no? Pero hubo otras 8 universidades, lo cual no quiere decir que es en descargo, ya hubo otras más, ¿no? Las más afectadas son las que están en la mente de la gente. Entonces, eso pasó. En la dirección de auditoría A, hacemos auditoría a la administración central. Y en la dirección de auditoría B, a las facultades, a las unidades académicas y pues a los centros universitarios. 59 entes tiene la universidad, bueno, pues ahí está, 95,000 alumnos, más o menos unos 9,500 profesores y unos 4,500 administrativos. El ayuntamiento de Toluca tiene menos y tiene 100 empleados. Nosotros tenemos 49, 48 y yo. Así. Y les quiero ya nada más para terminar. Cuando llegamos, porque hay que hacer las cosas pensando en que el dinero, les digo, no es de uno. Por cada 100 pesos que se le asignaban a la Contraloría Universitaria, gastaba 100 o más. A nosotros, aunque redujeron el presupuesto, porque el día que llegamos no había una hoja en blanco ni un lápiz, todo lo compramos nosotros para entrar a trabajar los primeros días. Plumas, lápices, sacapuntas, pago en la Gaceta de Gobierno. Bueno, lo que teníamos que hacer lo hicimos con nuestros recursos, porque para ser contralor hay que saber que muchas veces y normalmente lo que haces no le gusta al que está. Menos nosotros, que yo venía nombrado por el Congreso del Estado como a sustituir al contralor en algunas funciones, otras eran nuevas. Nos fue así, ahora estamos en esta actividad y también hay cosas que les quiero comentar, pero ya no hay tiempo. Lo más rápido les digo, el día de ayer recibí una denuncia anónima, porque tenemos capacidad para recibir denuncias anónimas, en donde me avisan de otros 15 cheques cobrados que no se sabe de quién son. Yo ya tengo 3 denuncias por 4 cheques que le expidieron a un maestro de 1,500 pesos, 1,800, y se cobraron 400, casi 500,000 pesos. Digo, cuando al profesor, muchos profesores de aquí no se van, pues porque ganan bien, pero al momento de jubilarse, su salario se cae a menos del 40%. Entonces, hay que poner mucha atención. La universidad requiere de todos nosotros y requiere de gente que sea íntegra, de gente que practique la ética, de gente que sienta responsabilidad. Es un término muy importante. Quien no se sienta así, pues búsquele por otro lado. Muchas gracias. Bueno, doctor Victorino, le agradecemos mucho su participación, su ponencia. Desde luego que son experiencias pues muy enriquecedoras en el combate a la corrupción. Y bueno, pues muchas gracias. Le apreciamos mucho su intervención, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con nuestro siguiente ponente, el doctor Javier Vargas Empualtecatl. Y bueno, si me permiten, leeré la ficha curricular de nuestro siguiente ponente. El doctor Javier Vargas Empualtecatl es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con honores y merecedor a la medalla de mérito universitario Gabino Barreda.
por obtener el más alto aprovechamiento con un promedio general de 10. Es maestro en Derecho, igualmente por la Universidad Nacional Autónoma de México, y en Políticas Anticorrupción por la Universidad de Salamanca, España. Y doctor en Derecho especializado en Transparencia, Responsabilidades Administrativas y Mecanismos Anticorrupción, con experiencia profesional de 32 años en la Administración Pública Federal y en la del Estado de México. Se ha desempeñado como subsecretario en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal y como secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Ha participado con más de 140 ponencias en foros nacionales e internacionales y como académico en universidades nacionales. Ha publicado diversos artículos y ensayos jurídicos en libros y revistas especializadas. Bueno, pues igualmente, sin más preámbulo, más que su propia experiencia y su propia trayectoria académica y profesional, doctor, pues damos el uso de la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la maestra Montserrat Flores por esta generosa presentación. Y antes que nada, pues agradecer a nuestra máxima casa de estudios en nuestra entidad federativa, a los anfitriones, particularmente quiero agradecer al doctor Irán Piña Livien por recibirnos, por brindar estos espacios y por hacer posible la realización de estos eventos tan importantes para toda la comunidad universitaria. Asimismo también saludar a mi amigo, el doctor Victorino Barrios Dávalos, que como él lo comentaba, pues hemos coincidido en diferentes momentos de nuestras carreras profesionales y personales de hace casi 20 años y pues de quien he aprendido pues mucho en lo personal y en lo profesional. Un gusto y un honor estar esta mañana compartiendo esta mesa con él. Y no puedo tampoco dejar por una parte, dejar un cordial saludo a la directora de nuestra facultad, la maestra Bernales Aguilar, pero sobre todo agradecer a mis amigos los doctores Oscar Diego Baptista y el doctor Jaime Rodríguez Aldana, porque ellos hicieron posible que su servidor el día de hoy estuviera aquí. Son muy generosos en invitarme a este seminario que, como lo saben, pues es un seminario permanente en un tema tan importante como es la ética y la integridad pública y privada, también diría yo, en lo personal, en lo profesional. Siempre los principios, los valores marcan el camino de una persona, para bien o para mal, como lo decía el doctor Victorino Barrios Dávalos. Y también, pues desde luego agradecer a quienes de manera presencial nos acompañan esta mañana y quien de manera virtual pues se dan un espacio para escuchar y, como decía nuestra amiga Montserrat, pues escuchar, y quiero compartir a continuación en los minutos que me brinden pues la experiencia que nos ha dado el servicio público, particularmente en las últimas 2 décadas que nos hemos dedicado a estos temas de control, de responsabilidades administrativas, de imponer sanciones. Su servidor fue durante 10 años director general de responsabilidades aquí en el Estado y en el gobierno federal, tiempo en el cual, bueno, pues también podría compartirles muchas anécdotas, muchos casos en los cuales, pues desafortunadamente fuimos pues el personaje que tuvo que firmar y ejecutar diversas sanciones, pero pues todo eso en el ámbito de combate a la corrupción, de inhibir la comisión de faltas administrativas. Y bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes la experiencia vivida como titular de la Secretaría de la Contraloría en la administración que acaba de concluir hace unos días, precisamente en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Si podemos, por favor, pasar la siguiente diapositiva. Rápidamente recordar, el Sistema Nacional Anticorrupción nace a partir de una reforma estructural constitucional en el año 2015, publicada el día 27 de mayo, que, como refería también el doctor Barrios, pues viene a dar un giro al ámbito de la responsabilidad administrativa y deja de únicamente aplicar a los servidores o exservidores públicos. Alcanza también ahora a las personas jurídicas, físicas o colectivas que estén vinculadas con un hecho de corrupción, y se hacen más severas las sanciones. Se rompe el paradigma de que sea una misma autoridad la que audite o investigue una denuncia, sustancie un procedimiento, imponga una sanción. Ahora, como él también lo comentaba,
se crea un tribunal especializado de justicia administrativa, quien es la única autoridad competente para imponer sanciones cuando la falta administrativa es calificada como grave. Para reglamentar esta reforma constitucional anticorrupción, el año siguiente, en el año 2016, se expiden un conjunto de leyes reglamentarias, 4 nuevas y 3 reformas, que vienen precisamente a regular y pretender materializar todo este esfuerzo que se hace. ¿Cómo se conceptualiza el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues como una instancia de coordinación entre todas las autoridades competentes en 3 funciones fundamentales: la prevención, la detección y la sanción de faltas administrativas o hechos de corrupción. Todo esto pues orientado a una adecuada fiscalización y a un adecuado ejercicio del gasto y de los recursos públicos que las diferentes autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes poderes públicos, incluyendo los organismos autónomos, pues tenemos que observar en esa transparencia y rendición de cuentas que también el doctor Barrios nos decía. La siguiente, por favor. Todo esto viene precisamente en esta evolución de la responsabilidad administrativa en nuestro país, del control interno y demás, que surge en la década de los 80, pues y se da ese paradigma de que una misma autoridad, incluso una misma persona, hacía todas esas funciones, pues deviene precisamente del cumplimiento, de la implementación de los compromisos internacionales en las convenciones en esta materia, que son básicamente 3, la de la OEA, la de la OCDE y la de la ONU. Y que si bien es cierto se habían venido implementando en nuestro país, era más orientado a la materia penal, faltaba una reforma de alto calado, una reforma estructural en materia administrativa, y se da con la del año 2015. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta lámina vemos las 7 leyes reglamentarias, y aquí, al hablar de un sistema nacional y al hablar de órganos internos de control y al hablar de fiscalización, tenemos que decir que a partir de esta reforma, pues se establece un marco jurídico que aplica a nivel nacional, regulado por leyes generales, y que con independencia del orden de gobierno en el que estemos, sea federal, estatal, municipal o en un organismo autónomo, estamos sujetos a esas leyes generales, a esos principios, a las instancias que regulan este Sistema Nacional Anticorrupción, que es el Comité Coordinador, donde participan diferentes autoridades de los diferentes poderes públicos, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la participación ciudadana a través del presidente del Comité de Participación Ciudadana. Y esta estructura, este esquema, pues se ha reflejado, se ha armonizado por disposición de esta misma reforma constitucional y legal en todas las entidades federativas. Al día de hoy, pues están los 32 sistemas anticorrupción a nivel estatal, con una estructura idéntica, con leyes idénticas y con regulaciones idénticas. El día de hoy, pues resaltamos la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y la siguiente, también de decirles a ustedes que este nuevo esquema prevé 2 aspectos, el preventivo y el correctivo. El correctivo, pues es el que tradicionalmente conocemos. Ante una falta administrativa, ante una acción indebida, hay una reacción por parte de la autoridad a través de la sustanciación de un procedimiento disciplinario y en consecuencia la aplicación de una sanción. Pero ahora estas leyes generales y particularmente esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro de su objeto, que lo señalamos en esta lámina, en lo que está en gris podemos identificar que es la parte correctiva, que es precisamente el catálogo de faltas administrativas, como graves o no graves, tanto para servidores públicos como para particulares, sus sanciones, el procedimiento, las autoridades competentes para imponerlas, pero también tenemos la parte preventiva, que es lo que está en verde, que es la determinación de mecanismos para la prevención y la creación de bases para que los entes públicos establezcan precisamente políticas en materia de ética pública y responsabilidad en el servicio, integridad, principios, valores, y prever la comisión de una falta administrativa, inhibir el ambiente, las circunstancias que son propicias para la comisión de un acto de corrupción, y tanto para el servidor público como para el particular, porque se necesitan 2 partes, ¿no? El que ofrece y el que acepta, o el que pide y le da. No solamente es una situación privativa de la autoridad. Y eso también ya ahora es reconocido por este nuevo esquema, donde decimos también como autoridad corresponsable está
el Comité de Participación Ciudadana, que son ciudadanos, no son servidores públicos, no son autoridades, pero encabezan este esfuerzo. La siguiente, por favor. De esa forma, tanto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establecen una serie de directrices, de acciones que se tienen que hacer por las autoridades en esta materia, ¿no? Y se hablan nuevamente de prevención, de integridad, de rendición de cuentas, de transparencia, de fiscalización, de control, de un comportamiento ético, de políticas eficaces en materia de ética pública, de una actuación ética y responsable por cada servidor público. La siguiente. Y en la Ley General de Responsabilidades se replica toda esta situación y ya se habla de un código de ética, se habla de una actuación por parte del servidor público donde impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad, es decir, al interés público, no al interés particular. La corrupción, dentro de muchos conceptos, es precisamente eso, el distraer los recursos públicos, sean financieros, materiales, humanos, distraerlos del fin para el cual están a disposición de una persona que detenta una función pública, distraerlos de la función en favor del interés público y sacar un beneficio propio o un interés particular. Esa es corrupción. Y se establece que cada secretaría establecerá un programa de integridad que les permita asegurar precisamente esta cultura de ética en su organización, en su dependencia y demás. Pero esto además, decíamos, alcanza también a los particulares y de una manera no tan imperativa, pero sí a manera de sugerencia, se prevé en el artículo 25 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas el que se valorará la existencia de una política de integridad cuando un particular, sea una persona física, sobre todo una persona jurídico-colectiva, demuestre que ha implementado al interior de su organización una política de integridad que comprenda por lo menos un manual de organización y de procedimientos donde se establezcan las funciones dentro de la estructura de esa organización privada, un código de conducta debidamente elaborado, difundido, sistemas adecuados de control, vigilancia, auditorías, un sistema adecuado de denuncia, el seguimiento, sanciones por la comisión de actos indebidos, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de medidas de integridad, políticas de recursos humanos para impedir que sean contratadas personas que pudieran poner en riesgo la integridad de la empresa. Y finalmente, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Si se acredita ante un procedimiento de responsabilidad administrativa esta situación por parte de un particular vinculado con un hecho de corrupción, esto va a atenuar la sanción a la cual puede ser sujeta por parte del Tribunal de Justicia Administrativa. Con este contexto, con este marco referencial jurídico novedoso, en el gobierno del Estado de México, en la anterior administración, se implementó lo que se denomina un sistema de gestión de cumplimiento, precisamente considerando este aspecto preventivo y correctivo. Este sistema está más orientado a la parte preventiva, desde luego estaba sustentado en lo que fue el plan de desarrollo del periodo 2017-2023, donde precisamente se perseguía establecer y dejar dependencias transparentes y que rindieran cuentas. Todo esto sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos, con el propósito ya no si de eliminar totalmente los actos de corrupción o indebidos, sin minimizar los riesgos derivados de la comisión de actos indebidos. La siguiente. ¿Cómo conceptualizamos este sistema de gestión de cumplimiento normativo? Que podemos identificarlo con lo que internacionalmente se conoce como compliance, pues como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para asegurar el cumplimiento de obligaciones normativas y políticas internas a fin de identificar, clasificar los riesgos operativos y legales para establecer precisamente mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción, considerando las siguientes 5 acciones. La primera, profesionalización de los servidores públicos, certificación de procesos y riesgos, automatización de procesos a través del uso de tecnologías de información, implementación de control interno, pero estas 4 acciones sustentadas, desarrolladas sobre el pilar de ética e integridad en el servicio público, que es lo más importante y que es como su servidor considera se puede atacar de raíz el problema de la corrupción. Rápidamente comparto con ustedes cómo se abordaron cada uno de estos puntos. El primero de ellos, profesionalización del personal de los órganos internos de control por disposición de esta Ley General de Responsabilidades,
Ahora se tiene que establecer un sistema, un esquema de selección, de designación y de evaluación para quien pretenda desempeñarse como Contralor Interno en una dependencia o organismo auxiliar. Para ello, este sistema comprende o comprendió en la administración anterior 2 evaluaciones. Uno, realizada una evaluación de conocimientos por el Instituto Hacendario del Estado de México, y 2, una evaluación psicométrica que llevaba a cabo el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad. Y a partir de ahí se determinaba si era apto o no una persona para desempeñar este cargo. Y periódicamente, a través de 3 indicadores de desempeño, en materia de auditoría, de investigación y de responsabilidades, se le evaluaba y se determinaba si era apto para permanecer o no en el cargo. Para coadyuvar a esta profesionalización, aquí con nuestra universidad, llevamos a cabo en el año 2019 el inicio de lo que fue la primera maestría a nivel nacional, la maestría en Contraloría Gubernamental, totalmente alineada a este nuevo marco jurídico. Y al día de hoy, pues ya inició la 5ª generación. Dentro de la primera, pues tenemos importantes personalidades, entre ellas nuestra amiga Montserrat. Ella forma parte de la primera generación de maestría en Contraloría Gubernamental, precisamente dirigida a estas personas que desempeñan estos cargos. Adicionalmente a esto, comentarles a ustedes que en el año 2020, en coordinación con el Instituto Hacendario, se emitió la primera norma también a nivel nacional en materia de competencia laboral para dirigir las acciones de un órgano interno de control, y a partir de ahí se ha venido certificando al personal. Hasta el día 15 de septiembre, el 90%, poco más, de los titulares de los órganos internos de control, los 77, estaban o están certificados en esta norma de competencia laboral. Con esto se eliminan cuestiones subjetivas, arbitrarias, lo que decía el doctor Barrios, de designar, pues esta facultad es una facultad, era discrecional hasta antes de esta reforma, del titular de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de la Contraloría, o como se llame, la Secretaría, para designar a quien él se le ocurriera. Con esto se establecen principios y criterios objetivos de transparencia, de equidad y proporcionalidad para que llegue al cargo quien tenga facultades, o por lo menos lo demuestre en esta etapa de evaluación, y que después de ejercer el cargo se le evalúe, y si no acredita una calificación satisfactoria, pues se le remueve del cargo, ¿no? La siguiente acción, certificación de procesos y riesgos. La Secretaría de la Contraloría cuenta con diversas certificaciones. Yo quiero destacar 2: la certificación en materia de sistema de gestión de la calidad, con lo cual también se documenta y se disminuye o se elimina la arbitrariedad de que, con independencia del titular de la dependencia, de la Dirección General de Responsabilidades de Investigación, pues todos estos procesos estén, por una parte, alineados al marco legal aplicable, y 2, que en el día a día se estén observando, no se estén aplicando de manera arbitraria, subjetiva. Y 2, la norma antisoborno. Fuimos también a nivel nacional la primera entidad federativa en que su Secretaría de la Contraloría estuviera certificada en esta norma, que es una norma novedosa, apenas data del año 2016, y que esta tiene por objeto precisamente disminuir que la vulnerabilidad de los procesos sustantivos de una dependencia, de una organización, puedan cumplir con su objetivo, y que a través de esta norma se identifiquen los riesgos, se administren y se eliminen y se hagan acciones para que no afecten el cumplimiento del objetivo de la organización. La siguiente: ética e integridad en el servicio público. Les decía yo, el más importante, desde luego, fue uno de los objetivos del Plan de Desarrollo en el Estado de México. Aquí nos vamos rápidamente, alineados. La siguiente, si gusta, por favor. Nos fuimos alineados a las directrices marcadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se emitieron los lineamientos propios aquí en el Estado, se emitió el Código de Ética para el Poder Ejecutivo, el Código de Conducta, una guía para los códigos de conducta que cada dependencia o organismo auxiliar tendría que estar emitiendo, que el Código de Conducta no es otra cosa que la precisión de los principios y valores que tiene el Código de Ética, pero orientados al objetivo de cada dependencia o organismo auxiliar. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, los principios rectores del servicio público conforme al Código de Ética. La siguiente. Los valores en el servicio público. La siguiente. Las reglas de integridad, ¿no? También que todo esto, pues,
coadyuva y marca el actuar diario en el día a día de los servidores públicos en la dependencia, organismo auxiliar en lo cual está su empleo, cargo o comisión. La siguiente, les decía yo, se elaboró una guía para la elaboración de los códigos de conducta, publicado en Gaceta en el año 2019, lo pueden ustedes consultar. La siguiente, el código de conducta de la Secretaría de la Contraloría, los 102 códigos de conducta, son 102 dependencias, organismos auxiliares y unidades administrativas las que componen el Poder Ejecutivo, o componían hasta el 15 de septiembre al Poder Ejecutivo. El Comité de Ética, que es el órgano colegiado al interior de una organización, cuyos integrantes son electos de manera democrática y transparente y que van a dar seguimiento, van a difundir, van a ver que todo esto, bueno, pues se esté cumpliendo, se esté difundiendo. La siguiente. Y aquí, a manera de resumen, pues las acciones realizadas, decíamos, se instalaron los 102 comités de ética, se emitieron los 102 códigos de conducta, contamos con una política anticorrupción en el Estado de México, la primera alineada totalmente a la política nacional anticorrupción, con un eje estratégico adicional, precisamente en materia de ética pública e integridad. Contempla 20 prioridades más que la política nacional anticorrupción y con plazos menores en el inmediato, mediano y largo plazo. La siguiente. Bueno, la OCDE hizo un estudio sobre integridad, cuyas recomendaciones ya fueron dadas a conocer y fueron implementadas en el Estado, reconociéndolo como una entidad federativa, modelo a seguir con mejores prácticas a nivel internacional y nacional para otras entidades federativas. La siguiente. Y bueno, ahí dejaríamos la parte de ética e integridad. Después decíamos que el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones, la Secretaría de la Contraloría del Interior cuenta con N sistemas informáticos, todos relacionados con las funciones. Hay un sistema en el cual se registra y se da seguimiento a las auditorías, otro que es el sistema de atención mexiquense, que no solamente recibe y da seguimiento a las denuncias, sino también permite registrar todo el procedimiento de investigación, el sistema integral de responsabilidades, con el cual se da seguimiento pues, a toda la parte ya de sustanciación y resolución, y se elaboró también un módulo que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa para registrar ahí todas las sanciones que impone a las faltas graves y que, como sabemos, estas deben ser públicas. La siguiente. Esto permitió en su momento pues que el Estado de México fuera la primera entidad federativa en interconectarse a la plataforma digital nacional a través de los dos primeros sistemas que echó a andar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue el sistema de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas y sancionados. Al día de hoy todavía no está en su totalidad puesta en marcha la plataforma digital nacional, pero pues fuimos este crecimiento o esta circunstancia de ser una secretaría con automatización de procesos nos permitió pues tener y ser vanguardistas en esta situación. La siguiente, por favor. Y también con la Auditoría Superior de la Federación, que desde hace un par de años se implementó el buzón digital, que es una herramienta que permite llevar a cabo la fiscalización de la cuenta pública federal totalmente automatizada. También fuimos de las primeras entidades que llevamos a cabo la prueba piloto y al día de hoy pues ya es la tercera cuenta pública que también parte de las auditorías que hace al Estado de México lo hace totalmente de manera electrónica, automatizada a través del buzón digital, y desarrollamos también un sistema de trazabilidad, el CITRAEM, que también permite llevar toda la trazabilidad del recurso, sea federal o estatal, que ejercen cada una de las dependencias de organismos auxiliares del Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor. Sistema de control interno institucional, pues todos sabemos, es una herramienta muy importante que está a cargo, pues no solamente o no es responsabilidad solamente de la Secretaría de la Contraloría, sino cada entidad tiene que tener su comité, que es el COCODI, a través del cual pues tienen que identificar sus objetivos, sus riesgos, administrarlos, y el órgano interno de control pues, simplemente tiene que estar supervisando, tiene que estar vigilando y en su caso sancionando las cosas que se cometan. Tenemos el marco jurídico más actualizado a nivel nacional a través de un acuerdo publicado el 18 de junio del año 2021, donde incluso se incorporaron ya las recomendaciones de la OCDE en ese estudio que yo les comentaba hace un momento, y este acuerdo pues, está totalmente alineado al Sistema Nacional de Anticorrupción, al Sistema Nacional de Fiscalización, con un lenguaje incluyente, y también considera la política estatal anticorrupción. Y finalmente, la siguiente. Resultados con todo esto, con todo este aspecto preventivo, los resultados objetivos
materializados, pues son en las cuentas públicas, en los informes de resultados a la revisión de las cuentas públicas de la Autoridad Superior de la Federación desde el año 2019, pues se vio considerablemente disminuido las observaciones. En la cuenta pública 2020 fuimos de las entidades federativas, pues con el 0.1% en el indicador gasto federalizado, que considera monto por aclarar sobre la muestra auditada, y en los primeros informes de la cuenta pública 2021 y 2022, el Estado de México resultó sin monto por aclarar. Y ahí quedaría mi intervención. No me queda más que agradecer, ahí compartir con ustedes las redes sociales de su servidor, donde pues nos pueden seguir, pueden ahí consultar algunos temas de interés sobre fiscalización, control gubernamental y combate a la corrupción. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Javier, por su valiosa participación. Igual manera, el doctor Victorino Dávalos, pues Victorino Barrios Dávalos, discúlpeme. De verdad son dos referentes muy importantes, son figuras muy valiosas en esta materia de combate a la corrupción, por supuesto, desde los ámbitos, desde los espacios donde ustedes se han desempeñado, pues han sido figuras importantes en materia al combate a la corrupción. Y bueno, pues nuestra sesión pues dedicada precisamente a las experiencias en el combate a la corrupción, pues enriquecieron y fortalecieron mucho esta sesión. Muchísimas gracias a los dos, por favor. Y bueno, pues ahora abrimos un espacio para preguntas, respuestas, algún comentario. Por supuesto, nos daría mucho gusto pues que compartieran los estudiantes y por supuesto los asistentes alguna pregunta, algún cuestionamiento que tendrían para nuestros ponentes, que bueno, pues hay que aprovecharlos porque pues son personas que tenemos ahorita en este momento y bueno, pues aprovechar su experiencia y desde luego todo lo que tendría que compartirnos. Muchas gracias, por favor, si pudieran exactamente ponerse de pie, presentarse y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Gómez Álvarez, actualmente estudio el 9º semestre aquí en la facultad. Digamos, la pregunta va amplia para los dos, general, es sobre el sistema municipal anticorrupción. Se supone que se crean comités de participación ciudadana. He visto que actualmente presidencia municipal, en este caso en los cabildos, se tiene que generar una participación, bueno, tienen que emitir convocatorias. Cuando realicé mi servicio en Contraloría del Poder Legislativo, veíamos mucho sobre esta cuestión de en la parte de investigación, que derivado de que Cabildo emitiera ciertas convocatorias, cierto número de convocatorias, la ciudadanía no estaba al pendiente o no conocía los mecanismos para poder acceder a este tipo de convocatorias, porque no todos los ciudadanos ven las gacetas, no todos ven el diario oficial de la Federación, y de alguna forma generaba que estas comités no se integraran a tiempo, como lo establece en la ley orgánica y en la ley de responsabilidades administrativas y en la ley del sistema general anticorrupción, obviamente. Pero quería saber si ustedes han visto esta perspectiva de que se publicara tanto en universidades como en alguna cuestión un poquito más de, no fuese por internet, porque es la vía un poquito más viable para muchas de las personas de poder acceder a esta información, pero en los sistemas locales de noticias, ustedes que nos pudieran dar a entender o informar si existen estos medios de comunicación para que, aparte de que se dan estas convocatorias, porque se supone que los hacen a nivel ayuntamiento, su parte de la dependencia de difusión cultural, de suponer, pero también hay otros medios en los cuales los ciudadanos, en este caso los que ya son mayores de edad, puedan integrarse, o en este caso que la comisión sea integrada por personas que les interese este tema de la anticorrupción, obviamente, porque pues es algo que podría generar una participación un poquito más viable, ya sea con estudiantes, obviamente que hayan cumplido la mayoría de edad, maestros, licenciados, profesionales en el área, y pues no sé, creo que hasta ahí llegaría mi pregunta. Pues, mira, como bien lo mencionas, no es una falta de publicaciones. Yo digo, es una falta de interés, porque en el estado somos, si no el único estado, yo recuerdo,
es donde se incorporó el sistema municipal anticorrupción, en ningún otro. Entonces, como se incorporó aquí, incluso hubo un juicio para determinar si estaba en lo correcto el Estado de México, poniendo dentro de la ley de responsabilidades, poniendo dentro del sistema el sistema municipal anticorrupción. Nunca llegó a haber más de 75 comités municipales anticorrupción, pero era porque en muchos lados la gente tiene mucho temor de decirle al presidente, oye, eso está bien, no has creado el comité aquí para revisar. Y cuando los formaban, aquí está un compañero que formó parte del sistema municipal anticorrupción de Toluca, pues aunque la ley establecía que les establecerían alguna remuneración y esa la establecían en el cabildo, pues no se hacía. Entonces, cuando les pagaban, creían que debían estar sujetos a las órdenes, más como otro empleado del municipio y no como alguien que le permitiría a la propia administración tener una calificación de transparencia, de rendición de cuentas. Entonces, es algo que no se ha podido generar en el Estado de México y que no se puede abrir a toda la sociedad porque el sistema municipal anticorrupción tiene que ser del municipio. Entonces hacía con muchos profesores, yo recuerdo, decían, oiga, ¿cómo lo hago? Ya saqué 3 convocatorias y nadie se inscribe. Ese era lo más común. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Bueno, pues que conozcamos cuáles son nuestros derechos, cómo le hacemos, cómo los hacemos valer y estar atentos a las convocatorias. Los que tenemos la oportunidad de leer esas convocatorias, pues hay que decirlo con los demás. Hace falta algo de nuestra parte para que el que no sabe lo sepa, para el que no le entiende, pues lo entienda. Es parte de de nuestro compromiso social, creo. Yo ahí nada más quisiera complementar, al día de, bueno, en este año, en efecto, como lo comentaba el doctor Victorino Barrios, en su momento, 75 fueron los sistemas municipales. Este año se logró a través de diversas acciones que ahorita se las voy a comentar, que en el mes de julio estuvieran los 125 sistemas municipales anticorrupción. Desafortunadamente, como lo comenta el doctor Barrios, pues bueno, son una de las razones, a veces el presupuesto, a veces es la ignorancia de quienes son autoridad a nivel municipal y piensan que están a su servicio, otros no ni conocen el sistema y piensan que pues burocratiza nada más o que es un recurso que no tienen por qué estarlo dando. Sin embargo, aquí el punto medular, coincido con Victorino, pues es el difundir, el dar a conocer. ¿Y cómo? Pues a través de las diferentes autoridades, a través de los comités de participación ciudadana. Digo, Luis Manuel ya tuvo que irse, pero él ha hecho una labor importante que se vio reflejado en ese momento, pues ideal, que fue real, de tener los 125 sistemas municipales constituidos, y es acercarse precisamente porque por una parte tenemos la limitación legal de que pues deben ser residentes de ese municipio, y que deben tener esa experiencia que usted comentaba, pues tener, dice la ley, experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Entonces, sobre todo en algunos casos en los municipios rurales, pues no se tiene ese perfil, ¿no? En algunos municipios más grandes, urbanos o conurbados, bueno, pues existen universidades, existen colegios de profesionistas, existen cámaras empresariales y a través de ellos, pues es como ha compartido Luis Manuel de la Mora, actual presidente del CPC, estas convocatorias y bueno, se ha tenido esa respuesta. Sin embargo, también hay que decirlo, y ya lo dijo el doctor Barrios, a veces pues es la apatía de las personas, ¿no? Porque tienen el perfil, pueden hacerlo, pero no quieren participar porque no creen, no conocen. Entonces sí es aquí una labor, yo coincido, de todos, de toda la ciudadanía, de quienes sí tenemos oportunidad como autoridad, como académicos, como ciudadanos y que tenemos conocimiento de esta situación y que es un área de oportunidad, como yo lo comentaba, por primera vez en la historia de nuestro país, la legislación, la Constitución reconoce esa posibilidad de que los ciudadanos participen y sean vigilantes, que sean coadyuvantes en el combate a la corrupción. Entonces hay que aprovecharlo, no hay que desaprovecharlo y en efecto,
fuimos la primera entidad federativa en tener este esquema a nivel municipal, que también, como lo comenta Victorino, incluso hubo quienes levantaron la mano y que lo quisieron combatir, pero la Corte, el Poder Judicial de la Federación, confirmó que era constitucional, y al día de hoy hay por ahí algunas otras entidades federativas que se han sumado y han reformado su esquema para también implementar a nivel municipal el sistema, y yo estoy de acuerdo, porque al final pues, sabemos que en nuestro país el sistema federal, la célula, pues son los municipios, ¿no? Entonces, es una labor ahí, un área de oportunidad para que en la universidad, para que los académicos, bueno, pues también seamos portavoces de esto y llevemos estas convocatorias, difundamos estas convocatorias e invitemos a quienes pueden hacerlo, están en las circunstancias de que participen. No hay otra más que participar activamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier, doctor Victorino. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, Aquí. Gracias, doctor. Pues bueno, primero un gusto escucharles, ¿no? A dos titanes de la lucha anticorrupción. Desde luego estamos muy agradecidos de que dediquen tiempo de sus agendas a estar aquí con nosotros y pues que nos ayuden en esta iniciativa que comenzamos con Oscar hace unos meses, precisamente por iniciativa de estudiantes de la Facultad de Derecho, lo que muestra también la relevancia que va adquiriendo el tema y la implicación que en este caso los estudiantes quieren tener en este tema, ¿no? Lo que me parece muy notable y nosotros los académicos pues agradecemos a los estudiantes que nos llamen para estar aquí, ¿no? Yo tenía pues 3 preguntas que pueden ir para cualquiera de los dos, que son más técnicas de algún modo, ¿no? Y otra que es más estratégica, ¿no? Y que también puede ir para cualquiera de los dos, ¿no? Primero, bueno, el último reporte del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción que mencionó el doctor Javier, señala respecto a estas herramientas informáticas, ¿no? Que se están utilizando y que se implementan, que ha sido un gran avance por parte de México como federación, pero considera que existe una gran dificultad, sobre todo en lo que tiene que ver con la integración de los datos que se manejan en las distintas entidades de control para poder fiscalizar y auditar las cuentas públicas. Es decir, lo que se llama técnicamente el problema de la interoperabilidad. Es decir, si no garantizamos que los datos tengan los mismos formatos y que se utilicen las mismas plataformas, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos un área importante de corrupción también, porque es una suerte de trampa, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos de transparencia y buen gobierno que el principal experto en transparencia es el corrupto, porque se las sabe todas y si no, contrata a quien se las sepa, ¿no? Y además sería una buena práctica, que ya se hace en el mundo tecnológico, es decir, pues, si nosotros queremos saber cómo vulnerar un sistema informático, ¿a quién vamos a contratar? Al hacker, porque sabemos que ese nos va a decir cómo se puede vulnerar el sistema. Quizá tendríamos que empezar a contratar corruptos, ¿no? Para ver si nos dicen cómo hacer bien el tema y poder, por lo tanto, evitarlo, ¿no? Pero entonces, preguntaros un poco que si tenéis noción de si existe algún plan o existe alguna solución que se esté trabajando respecto a este problema, ¿no? Es decir, porque tenemos buenos sistemas informáticos, pero después no funcionan porque hay algunas trabas jurídicas, contables e informáticas también, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta que me surgió cuando escuchaba pues que mencionasteis, ¿no? Ambos, el tema de que también la ley de responsabilidades administrativas involucra al sector privado y pues yo recordé un trabajo que hicimos en Argentina, pues a través de del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial, pues me invitaron a participar y estuvimos trabajando con la Oficina Anticorrupción y uno de los grandes problemas cuando estamos hablando del sector privado es cómo auditamos el sector privado desde el sector público, porque obviamente, pues empezando por cuestiones de la propia norma contable, hasta siguiendo por cuestiones de ámbitos jurisdiccionales, etcétera, en el que nos permiten o no, era uno de los principales problemas, porque una de las iniciativas que se hizo fue establecer lo que se llamaba el Registro de Integridad y Transparencia Empresarial, de manera que el Estado pudiera seleccionar aquellas empresas, sobre todo en la contratación pública, que es la principal área de corrupción, ¿sí?, que mejor ranquean
para contratar con ellas. Pero claro, empezaron a protestar y yo, oye, veréis, ¿quién va a establecer ese ranking? ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de la auditoría al sector privado, ¿qué iniciativas conocen por parte del Estado? Si existe algo que permita decir al Estado, nosotros queremos contratar con estos o con los otros, etcétera, ¿no? Sería la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera, esta ya sería más específica para Javier, ¿no? Es pues si existe algún estudio del grado de avance de la implementación de estos sistemas de compliance, no solo en los órganos de control, como mencionaste, sino las entidades que dependen del sector público, ¿no? Si conoces algo al respecto. Y ya también está pensando en Victorino y toda su amplia experiencia, ¿no? Lo que nos dicen los reportes de corrupción, los indicadores internacionales de corrupción, es que México parece que está ahí estancada desde hace años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a tu modo de ver, ¿no? Deberíamos priorizar en el combate a la corrupción? Porque está claro que hemos mejorado institucionalmente, las leyes que han mencionado, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que sigamos igual en el mismo lugar, ¿no? Esas serían las preguntas. Gracias. Pues, muchas gracias al doctor Jaime Rodríguez Arana para ese examen profesional, ¿verdad? Pero bueno, esperemos no reprobarlo, doctor, inspector, ¿no? Porque además, pues, como saben ellos... No reprobarlo, ¿eh? No, al revés. Sí. No, al revés, no, porque además pues, son... No, su servidor, mi querido amigo. Bueno, respecto del primer tema, que son los temas y la interoperabilidad, que precisamente es la sustancia de lo que prevé la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sí, el proyecto se llama Plataforma Digital Nacional. Es un proyecto que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva, la SESNA, y que, como les comentaba yo, ha venido desarrollando esa plataforma, pero al día de hoy no está concluida. Ha desarrollado y ha puesto en marcha diferentes versiones, la versión beta, la versión 2.0, etcétera. Y al día de hoy todavía faltan, si no mal recuerdo, 3 sistemas. Esta plataforma debe contener por lo menos 6 sistemas: el de declaraciones patrimoniales y evolución, el de sistema de denuncias, sistema de sanciones, sistema de contrataciones públicas, el sistema nacional de fiscalización, el sistema de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas. Al día de hoy, pues están en marcha algunos, y esos algunos yo diría todavía en una etapa de prueba, piloto, porque también lo que comentaba Jaime, desafortunadamente, y hay que decirlo a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, ojalá todas estuvieran así, como está el Estado de México. No es así. En un tema tan básico para nosotros y que ya muy familiarizado como es el tema de la declaración patrimonial, antes manifestación de bienes aquí en el Estado, nosotros ya teníamos el sistema de Declaranet, y al día de hoy somos de las pocas entidades federativas que adecuamos nuestro Declaranet a los formatos aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando se implementó eso a nivel estatal, que fue en el año 2021, ahí surgió la preocupación de muchas entidades federativas que todavía hasta antes de la entrada en vigor de esos formatos hacían la presentación de la declaración de manera impresa y estaban pues muy preocupados porque cómo lo iban a hacer. Entonces ahí el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, les dio el sistema de Declaranet que ellos habían desarrollado, ya adecuado a los nuevos formatos, y así es como al día de hoy están funcionando muchas entidades federativas. Ese es en el tema de declaración patrimonial, pero si nos vamos al tema de denuncias, al tema de contrataciones públicas, muchas entidades federativas pues no están desafortunadamente automatizados sus procesos. Entonces ese es ahí el gran reto. Por una parte, concluir este mandato que prevé el Sistema Nacional Anticorrupción, porque la Plataforma Digital Nacional está desde la reforma del 27 de mayo de 2015 y está en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Concluir la plataforma y que haya esa interoperabilidad que tú llamabas, porque otro tema que es el sistema de los sancionados. Sabíamos que antes de la reforma una persona sancionada o inhabilitada aquí en el Estado de México se podía trabajar a la federación, a otra entidad federativa. El día de hoy precisamente es evitar ese tipo de situación en que una persona inhabilitada, con independencia del orden de gobierno de la entidad federativa, pues no pueda ser contratada y que cualquier persona, un ciudadano, una autoridad pueda saber de ello. Entonces ahí está ese proyecto, está caminando y está muy consciente a nivel nacional de todos los sistemas nacionales y estatales anticorrupción. El segundo
decías tú, de la responsabilidad administrativa de los particulares. Bueno, ahí decir que si bien es cierto, esta responsabilidad alcanza a los particulares, sea persona física o moral, hablando de una empresa, esto es en cuanto a, siempre y cuando se den algunas condiciones. Primero, esté vinculado con la comisión de un hecho de corrupción o una falta administrativa grave. Yo recuerdo cuando era yo subsecretario en la Secretaría de la Función Pública, asistí a un foro internacional del grupo G20 en Brasil. Precisamente el objetivo era conocer cómo estaban las legislaciones en los diferentes países que participan en este grupo de trabajo. Y la mayoría de los ponentes o representantes de los países hablaban de una responsabilidad penal de las personas morales. Y México, bueno, además de esa responsabilidad que la tenemos de hace algún tiempo, pues expuse yo esta parte de la responsabilidad administrativa y bueno, fue muy novedoso, lo aplaudieron mucho. Sin embargo, hay que decirlo, está limitada todavía siempre y cuando se inicie un procedimiento acreditándose o presumiendo que existe una falta administrativa grave y a la cual está vinculada una empresa o un particular. Tanto como llevar a cabo auditorías, pues todavía no, al día de hoy no existe, no existe como tal, por lo menos a nivel de la Secretaría de la Contraloría. No obstante, por ejemplo, las leyes de fiscalización, pues sí prevén ahí que pueden, dentro de la revisión de la cuenta pública, los entes fiscalizadores superiores pueden o tienen facultades de alcanza para todo aquel ente, sea público o privado, para que ejerza un recurso público y que pueden revisarlo, ¿no? Pero en el caso del Poder Ejecutivo, pues simplemente esas situaciones para investigar, sustanciar, pero al final quien va a sancionar a un particular vinculado a un hecho de corrupción, pues lo va a hacer el Tribunal de Justicia Administrativa. Y en la tercera, si tengo yo conocimiento de cómo va esto del compliance, pues no, desafortunadamente no tengo conocimiento. Tengo conocimiento que algunas otras entidades federativas en alguna forma lo han intentado implementar, pero así una estadística en concreto no lo tengo. El único caso que puedo yo compartir, como lo he hecho esta mañana, pues es el caso del Poder Ejecutivo del Estado de México. Y hasta ahí dejaré mi participación. Gracias. Doctor. Muchas gracias. Al maestro. Gracias, Javier. Pues miren, respecto a la primera pregunta que hace Jaime, la OCDE dice que lo primero que hay que hacer es aclarar las funciones que tiene cada una de las instancias que combaten la corrupción. Que quede claro hasta dónde hace el fiscalizador. Que quede claro hasta dónde hace el control externo o interno. Y que quede claro hasta dónde puede llegar cada uno de ellos, porque si no, lo que hacemos es tropezarnos con las instituciones, entre las instituciones. Aquí en la universidad, ¿alguien tiene claro qué hace la oficina del abogado general y la oficina del defensor universitario? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué hace además el órgano interno de control? ¿Hasta dónde llega? Lo primero que tenemos que hacer es salir a difundir para que estas normas no se tropiecen entre ellas y entonces haya una efectiva definición de lo que tiene que hacer cada uno de ellos. ¿Y a dónde ir? Porque a mí me llegan asuntos en donde un profesor tiene problemas con la directora, con el director. No, nada que ver. A mí me llegan problemas en donde un trabajador no le han pagado en la universidad. Y ese es el punto. O sea, definir muy claramente cuáles son las funciones de cada uno de ellos, para estar, como decías, interoperando adecuadamente, ¿no? Así ya más o menos va quedando claro. Segundo, cuando hablas, la pregunta es muy interesante, además, porque ¿cómo le hacemos con los particulares? Bueno, a los particulares debe quedarles muy claro, desde el momento en que tú sacas una convocatoria para la venta, para la compra, la enajenación, el arrendamiento
lo que vayas a hacer debe quedarle muy claro que tiene que estar inscrito en un padrón, por ejemplo. Que tiene que estar inscrito en un padrón, que debe cumplir con ciertos requisitos, además de los requisitos nacionales, de tener su registro, de ser un proveedor autorizado, de contar con el capital social, etcétera. Entonces, eso tenemos que hacerlo desde el principio. Y aquí yo me he encontrado gente que no sabía que para que le dieran un anticipo tenía que concursar, ¿verdad? No, lo equivocaron. Aquí pedían un anticipo, pero de préstamo, ¿no? Y ahora que llegamos y empezamos a difundir, vamos a ir sobre estos y sobre estos. Yo les aseguro, por lo menos yo sé de 2 casos de una empresa que vino a regresar 9.890.000 pesos, porque sabía que el órgano interno de control iba a ir sobre ellos. Ya regresó el dinero. Pero ayer me di cuenta, o antier, de que en mayo, otra empresa que curiosamente conozco a la dueña, también desde hace 4 años la universidad le prestó 3,5 millones y los vino a regresar en mayo. Y el otro los vino a regresar en marzo de 2021. Nosotros entramos en 2020 y empezamos a difundir. Ahí les vamos. Y pónganse abusados, porque si no, y ya están regresando. Son casos que yo sé, pero seguramente hay muchos otros que la administración universitaria no me los da a conocer. ¿No? ¿Por qué? Pues porque son errores o de la anterior administración o de esta misma. Porque no estaban acostumbrados a comprar con la ley de adquisiciones, sino a comprar con la ley de su capacidad mental. Y entonces le compraban al compadre, y le compraban al tío, y le compraban al hermano, y así compraban. Llegaron al absurdo. Yo entré en 2020, llegaron al absurdo de en septiembre, octubre, en octubre 2020, decirme, que si firma por favor esta adquisición. Digo, pero ¿qué? Yo no estuve ahí. ¿Por qué vengo ahí? Son 3,5 millones de pesos que va a comprar usted de pintura. No, pero aquí sí se hace. Aquí sí se hace. ¿Qué digo? Caray. Pues no, fíjese que no. Y llévele por favor y dígale que quiero ver la convocatoria. Y ese mismo día hice un oficio y dígame cuándo empezó este proceso adquisitivo. Caray. Pues entonces, sí se empezaron a preocupar, ya no me llegaron a ver nada con eso de que así se hace, y las cosas van cambiando. Y participamos también ahora en la universidad. Fíjense, hay que dar a conocer sus derechos. Que conozcan bien sus derechos, pero hay que darles a conocer también las obligaciones. Entonces llegué y 638 profesores estaban obligados a presentar la declaración de bienes nada más. Pero hicimos una revisión y encontramos que eran 7,700. Y profesores de aquí, de esta facultad, metieron su amparo. No, ¿cómo es un atropello a la autonomía? Le pagan del erario, ¿cómo va a ser un atropello a la economía? A su mentalidad, sí. Concluimos y por primera vez presentaron un número muy alto, al grado tal, la gente cumple, al grado tal de que ahora en este mayo pasado, que presentaron la declaración 2022, fuimos la entidad pública que quedó en primer lugar. Pero hay que aplicarles. Les ganamos algunos amparos, nos ganaron 2 por votación dividida en un colegiado y les ganamos 2 por unanimidad, porque me fui a la Suprema Corte. ¿Cómo? ¿No es servidor público el trabajador universitario? Claro que lo es.
forma parte, primero, de un ente autónomo. Pero ese ente autónomo en la ley, en su primer artículo, dice que es un organismo público descentralizado. Entonces tiene obligación. Y ahí lo traemos. Entonces hay que difundir la ley, hay que difundir lo que se hace para que vayan atendiendo esas trabas jurídico-contables que son luego difíciles de entender, pero necesario, porque hay muchas cosas que se publican, hay una normativitis, hay una cosa que publique la norma, publíquela pero no la cumpla, parece que dice ahí, ¿no? No, publíquese y cúmplase. Y ahí vamos. Entonces, no hay que ser como muy discursivo en algunas cosas. Hay que actuar. Y la cosa cambia. Sí cambia. Recuerdo que la primera vez que suspendí un presidente municipal, ¿cuántos presidentes tiene el Estado de México? 125. Pues me hablaron 125 aparte del sancionado. Uno hasta de Hidalgo me estaba hablando, oiga, yo tengo algo que ver porque hicimos un basurero entre él y yo. Le digo, pues déjeme ver. Fíjese. Sí, porque sí cumple la gente, pero hay que aplicarlo, ¿no? Eso es lo que ha dado el traste mucho. La corrupción está en todos lados y son los genios de esos cuates. Se mueven, pero el que lo investiga no debe ser tan genio, pero no debe ser corrupto. Gracias. Sí, una pregunta más, por favor. Si es tan amable de ponerse de pie, a quién va dirigida la pregunta y su nombre, por favor. Buenos días. Mi nombre es Irene Alvarado y soy del personal administrativo de la facultad. Para agradecerles la presencia a ambos. Muy interesante su conferencia. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa, para el doctor Victorino, qué pasa con el Código de Ética y Conducta de nuestra universidad? Veo que, bueno, me he dado cuenta que no se le da la promoción o la difusión que se requiere. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que el código sea, pues, conocido por toda la universidad y pues ver la manera en que podamos aplicarlo, por una parte? Por otra parte, yo recuerdo que cuando entré aquí a la facultad, entré al departamento de control escolar. Entonces, viendo las materias de la universidad, de la carrera de Derecho, me di cuenta que la materia de ética era una materia optativa. Entonces, yo decía, ¿por qué optativa? Si por medio de la ética, pues, nos movemos, las personas realizamos los actos convenientes, que no deberían de ser más que los que nos marcan para poder ser, pues, una mejor sociedad. Entonces, ahora no desconozco, no sé si está aquí algún, bueno, aquí está el doctor Irán, no sé si, perdón, doctor, si esa materia ya pasó a ser obligatoria o la quitaron del plan de estudios. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa con estas dos situaciones? Gracias. Pues qué pregunta tan sencillita me hace usted. No, claro que no. Mire, yo parto de la idea de que en la universidad todas las materias debemos llevar ética. Vio mi primera laminita. El que no tiene ética comete actos bestiales. Entonces, por supuesto, es probable que el código de ética haya sido hecho con ciertos elementos de la época o a intereses, porque casi todo lo que se redacta se hace con el interés de quien lo escribe. Difícilmente se puede ser 100% objetivo. Siempre tiene uno a pensar de una forma. Sin embargo, ese código de ética
hoy está siendo reformado. Precisamente a lo mejor la pregunta no la debo contestar yo, la debo contestar aquí Oscar y Jaime, que están reformando el código de ética y que yo estoy cierto va a salir un buen trabajo. Pero lo que sí le quiero decir es que donde estemos, en lo administrativo, en lo académico, en lo directivo, en el alumnado, si no actuamos con ética, vamos a seguir igual, buscando a ver cuándo competimos con Honduras por el primer lugar en América Latina de corrupción. A ver, queriéndole ganar siempre. Y cuándo competimos por el distrito con la Ciudad de México, también por el primer lugar. Imagínense, si somos el primer lugar en América Latina o el segundo, y el primer lugar o segundo en el Estado de México, ¿dónde estamos? Hay otros lugares, ya no me alargo más, pero por ejemplo en Michoacán, fíjese, para elegir al contralor no le preguntan al presidente, aquí lo propone el presidente municipal. Allá le preguntan a la comunidad. En otros lados lo elige la minoría. En otros lados depende del resto del ayuntamiento. Y aquí el contralor dependía del rector. Ya cambió. Hay que acostumbrarse a los cambios, pero hay más que acostumbrarse a los cambios, hay que ir pensando en actuar con ética, en donde estemos. No hacerlo así, pues nos va a seguir llevando a foros, a pláticas, a discursos, a libros, a conferencias, siempre criticando lo que nosotros podemos cambiar. ¿Me permite hacer un comentario breve? Bueno, dos preguntas breves y un comentario para responder la pregunta de la compañera. El rector nos encargó a nosotros hacer el nuevo código de ética de la universidad. Estamos en ello, pero no solo es el código de ética para hacer una lista de valores y principios, sino eso tiene que ir acompañado de otras herramientas, de un código de conducta, de un comité de ética, de un plan de socialización, y entonces es todo un sistema para que esto funcione verdaderamente. Y estamos reuniéndonos, de hecho ayer tuvimos reunión, vamos el martes, el jueves, y queremos ver si de aquí al 9 de diciembre, que es el Día Mundial contra la Corrupción, ya salga este código, ya salga este sistema para intentar que la universidad mejore, ¿no? Porque sí hemos estado en un bache de corrupción muy fuerte, entonces intentamos por ahí, ¿no? Estamos trabajando con ello. Y nada más una pregunta así muy sencilla. Victorino comenzó, Victorino comenzó diciendo que hay amenazas cuando uno lucha contra la corrupción. Uno de los valores de la ética es la valentía. Quien es ético tiene que ser valiente y tiene que interiorizar eso y ser consciente para luchar contra la corrupción. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde sacar la fortaleza para enfrentar a los corruptos? ¿De dónde la sacas, Victorino? ¿Y qué nos recomiendas a los que estamos aquí para que seamos éticos, ¿no? Y enfrentemos a la corrupción? Y una pregunta para el secretario, Javier. Dentro del esquema se hablaba precisamente del sistema estatal anticorrupción en la medida de la prevención. El reto de la ética es interiorizar los valores en el ser humano. Cuando uno le dice a una persona sé ético, a un corruptazo, pues el corrupto se ríe en la cara de uno, ¿no? Hay un proceso, hay un mecanismo muy, muy profundo para interiorizar los valores. ¿Qué se hace o qué se hizo en la Contraloría o qué se está haciendo para interiorizar valores en los servidores públicos? Pues rápido, ¿qué? Como dice Joaquín Sabina, ¿no? Aquí que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Entonces, hay que pensar, siempre como, yo digo desde el origen, ¿cómo te sientes cuando ves que vejan, le roban, le quitan al que no se puede defender? Siento del demonio, ¿no? ¿Cómo sientes cuando a un alumno que tú lo ves tranquilo, pero otro aventado ahí, broncudo, le ponen buena calificación y al otro tranquilo, ¿no? Se va.
siente uno mal. Entonces es una cosa de interiorizar esos valores, de interiorizar la injusticia, de saber que se está cometiendo un acto que no puedes aceptar. Entonces tienes que prepararte primero con ética, con integridad, con darle la razón al que la tiene, al costo que sea. Y ni modo. Yo digo, siempre recomiendo un libro que se llama Es negocio también ser honrado. Y yo les aseguro, hay gente muy competitiva y muy honrada que no le falta el trabajo. Yo estuve cerca en el proceso de selección de ahora los nuevos secretarios del gobierno del estado, y yo vi como hubo por lo menos una persona que dijo, no puedo desempeñar ese cargo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces hay que tener la exacta mesura entre la justicia y la virtud, como lo dije al principio. Hay que saber dónde, ¿no? Solo entonces podrás aceptar que o acercarte lo más que se pueda a la objetividad de lo que estás viendo. Sentir en carne propia el problema de aquel que está ahí, porque la neutralidad, bueno, pues eso le pasa a él, pues por dejado, ¿no? La neutralidad siempre es ponerse del lado del que oprime. Entonces creo que tenemos que ponernos si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar aquí, no lo hacemos porque seamos muy capaces, lo hacemos porque existe la institución y porque paga también el obrero, el campesino, pagan los impuestos. No creamos que porque somos así, ya soy doctor, ya, una petulancia de todos los demonios, ¿no? Los doctores también estudiamos con el esfuerzo de todos los demás. Es una forma de redistribuir el ingreso que tiene un país, y nuestra obligación es devolverle algo de donde salió, de la población. No sé si quede contestado, pero hacer una preguntita. Bueno, por lo que a mí corresponde, coincidimos, doctor Bautista, así lo expusimos acá. Lo más importante es esa interiorización, esa concientización, y no solamente en el servidor público, sino decíamos también en lo que hemos llamado pues, el semillero de quienes el día de mañana van a gobernar, van a ser empresarios, van a ser profesionistas, que son precisamente los alumnos de las universidades, escuelas. ¿Qué se hizo en la administración que acaba de concluir al respecto? Pues en esos dos sentidos hubo una campaña permanente con los servidores públicos para la difusión de principios y valores, orientada no solamente a conocer el código de ética, el código de conducta, a que conocieran las consecuencias que habría de poder ser sancionados al momento de cometer una irregularidad, etcétera. Sino que más bien orientada a crear esa conciencia de lo que llamamos nosotros la vocación de servicio y la pertenencia a un equipo de trabajo. Esa campaña alcanzó más de 25,000 servidores públicos en diferentes pláticas, seminarios y demás. Y por lo que hace a los estudiantes, en muchos de los tecnológicos y universidades del estado se fue también a impartir pláticas sobre pues, el servicio público, la ética, la integridad, la Contraloría Social, la participación ciudadana, todo esto, ¿no? Ese es el esfuerzo que se hizo, pero pues falta mucho por hacer todavía. Y pues bueno, ahí está la oportunidad, y aprovecho este espacio para invitar a los jóvenes alumnos, a los investigadores y académicos a que se sumen a este esfuerzo. El problema es muy grande, se necesitan de todo, ¿no? Es muy difícil en una administración o en un cargo, pues poder solito atender toda esta situación. Muchas gracias.
Si no hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, pues yo quiero también solamente hacer un comentario también para nuestros expertos. Ser servidor público es un honor. Es un honor. Yo también tuve la oportunidad de servir en la Secretaría de la Contraloría, y para mí siempre fue de verdad un prestigio, es un gran honor ser servidor público. Estas experiencias que nos comenta el doctor Victorino, el doctor Javier, desde luego fortalecen y son muy enriquecedoras en el sentido de que debemos también combatir desde luego la prevención, el combate a la corrupción, y bueno, ir eliminando este tipo de prácticas de lógica patrimonialista en las que el servidor público considera que el patrimonio que le es dado para el ejercicio y el cumplimiento de sus funciones lo puede utilizar como un patrimonio propio. Finalmente, como bien lo han comentado nuestros especialistas, son fondos públicos, son bienes públicos que son efectivamente para el ejercicio de las funciones, pero desde luego que no es para un uso particular ni un uso personal de los bienes que nos han sido encomendados, pues efectivamente para el ejercicio de nuestra función pública. Y desde luego, pues el doctor Victorino nos ha compartido una experiencia pues muy importantes, muy fundamentales en materia de que ha habido sanciones a servidores públicos, a políticos, a funcionarios que, bueno, han hecho este abuso del poder, pues apropiándose de los bienes públicos, y desde luego pues también el doctor Javier, pues con toda su experiencia en materia de la Contraloría, efectivamente como nuestro secretario de la Contraloría, pues toda esta legislación, todo este marco normativo también de combate y de prevención a la corrupción. Entonces, bueno, pues ha sido también un honor que nos hayan acompañado en esta sesión dedicada a las experiencias en el combate a la corrupción en el marco de pues este seminario permanente internacional de ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, también quienes nos han acompañado a través de las redes sociales, gracias por su participación y asistencia, y bueno, los esperamos dentro de 15 días, doctor Jaime, es la siguiente, nuestra siguiente sesión del seminario. Quisiera hacer algún anuncio al respecto también para invitar a que pues todos nuestros participantes nos acompañen nuevamente, y bueno, pues un gusto haber estado también en este espacio de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por las palabras, licenciada. A continuación, le solicitamos a nuestras autoridades retomar sus lugares en el presidium para poder realizar la entrega de la constancia a nuestros ponentes. Misma que me voy a permitir leer en este momento. La Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorga la presente constancia al doctor Victorino Barrios Dávalos por su destacada participación como ponente con el tema Experiencias en el combate a la corrupción en el Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, llevado a cabo en el auditorio Enrique González Vargas de la Facultad de Derecho. Toluca, México, 27 de septiembre de 2023. Firman la directora de esta facultad, el subdirector académico y nuestro coordinador del Centro de Investigación. Muchísimas felicidades. De la misma manera, hace entrega de esta constancia al doctor Javier Vargas Sempoaltecatl por su brillante participación en esta conferencia. Y también a la licenciada Sonia Montserrat Flores Suazo por sus brillantes comentarios y moderación de este evento. Pues es así como damos por 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.